El acta de la sesión 45 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de la sesión 46 y 47 quedan a disposición de la comisión y les recuerdo que esta sesión tiene por objeto tratar en particular ya la ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Antes de empezar la discusión, le doy la bienvenida al Ejecutivo. Quisiera recabar el acuerdo para dos cosas. La primera, el acuerdo para que el diputado Luis Sánchez pueda reemplazar por un par de horas solamente al diputado Araya, hasta cerca de las 11, y también el acuerdo para permitir que incorporemos a la diputada Acevedo, cuyo reemplazo no ha llegado todavía. ¿Están de acuerdo? Ya, llegó el de la diputada Acevedo. El acuerdo para el diputado Sánchez. ¿Hay acuerdo? Ya. Entonces, secretario, sin más dilaciones, a ver en qué quedamos para seguir la discusión. Bien, Presidenta. Quedamos en el inciso cuarto del artículo cuarto, eso es la página 29 comparado. Lo tiene cierto a mano, ¿cierto? Bueno, hay tres indicaciones, las tres primeras que están ahí, que son votaciones separadas, porque está solicitando eliminar el inciso cuarto, las tres. Si usted gusta, Presidenta, la dejamos al final, porque de aprobar cualquiera de las indicaciones, que aquí están más una que se acaba de proponer, inmediatamente se cae el 87, 88 y 89. Debiéramos partir en la número 90, pero aquí tengo una indicación del diputado Kaiser que no sé si la antecede o no. Derechos afectados. Vamos a ver. ¿Dónde está derechos afectados? Ah, perfecto. Y este es personas jurídicas. Dame un segundo, Presidente. Ya, ok. No, tendríamos que partir por la 90. Le pediría, secretario, leyéramos primero el texto original que viene del Senado para luego ver la indicación 90 que modifica, si no sustituye, digamos, ese texto. Bien. Estábamos viendo el artículo 4, recordando un poco. El artículo 4 trata de la legitimación activa. En términos simples, ¿quién está facultado para ejercer la acción de discriminación? Y el inciso cuarto dice así: si la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos colectivos discriminados, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados, constituidas con anterioridad a la ocurrencia de los actos u omisiones discriminatorios que se denuncian. La indicación número 90 del diputado Lavé es para reemplazar en este mismo inciso cuarto la frase personas jurídicas sin fines de lucro destinadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados por la siguiente: instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscrita en el registro que lleva el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que se encuentren. Bueno, ahí se enlaza, ¿cierto?, con lo que continúa. Esa es la indicación, señora Presidenta. Ofrezco la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada agradecerle a usted, a la Comisión, la posibilidad de estar aquí hoy día reemplazando por un ratito a mi colega Cristina Araya. Me parece razonable esta indicación, pero me gustaría de todas maneras escuchar la opinión de los representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, entiendo que son, para
hacer la pregunta bien específica para entender la pertinencia, en el fondo, la relevancia de este registro que lleva el Instituto de Derechos Humanos de estas instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, y qué efectos podría tener el reemplazo de el concepto, quiero ser exacto acá, en la referencia, aquí se habla de personas jurídicas, de la redacción original, personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados, y el diputado Lavey lo que pretendería es reemplazar eso por instituciones vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos. No sé si ese es un concepto que se maneja para efectos del registro que lleva el INH, o podría llegar a tener otro efecto jurídico. Me da la impresión de que es un concepto más preciso, y en el texto original es un concepto más amplio, y que por lo tanto podría eventualmente terminar incluyendo más instituciones legitimadas activamente para presentar estas acciones de no discriminación arbitraria. En mi opinión particular, en términos generales, el criterio, en el fondo, más habitual en el derecho es que la legitimación activa no sea una cuestión de acción popular, salvo en casos muy específicos, y mientras más amplio sea este concepto de instituciones, más podría acercarnos a una cuestión similar a la acción popular. Entonces, me gustaría comprender bien la visión que tiene el Ministerio a este respecto para ver si es que efectivamente el texto aprobado por el Senado nos lleva más cerca de la acción popular, o bien estaríamos hablando de una cuestión distinta en relación con la propuesta del diputado Lavey. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solo quiero señalar que conozco bien el registro de instituciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y mi problema con trasladarlo allí es que las organizaciones en ese registro existen solo para efectos de votar un consejero, es decir, es un organismo deliberante de quienes integran el Consejo, nada más. Y en ese sentido, me parece que incluso puede llegar a politizar de alguna manera, digamos, la legitimación activa respecto de personas jurídicas que no necesariamente están en el registro porque no quieren participar de esta elección y que, sin embargo, llevan a cabo acciones de promoción en materia de derechos humanos. Ese sería mi reparo, digamos, al registro. Además, creo que los requisitos respecto de las organizaciones de derechos humanos que se inscriben en ese registro deberían empezar a acompañar la lógica de las organizaciones de la sociedad civil que hoy día estamos teniendo, que son más estrictos, en el sentido, por ejemplo, de que su objetivo sea la promoción de los derechos humanos. De repente hay organizaciones que uno podría preguntarse si efectivamente están promoviendo los derechos humanos. Entonces, en ese sentido me parece que es un poquito vago y que requeriría de un perfeccionamiento también respecto de las organizaciones del instituto. Pero dicho eso, por favor, Ejecutivo. Presidenta, gusto en saludarle, por su intermedio saludar a la comisión y a todas las personas que siguen esta discusión, tanto en persona como telemáticamente. Sí, Presidenta, nosotros también tenemos una opinión desfavorable de esta indicación por dos razones. Una es una pregunta que hizo el diputado recientemente, cuando se reemplaza el término persona jurídica por institución. Eso parece complejo, porque una institución, ya abstrayéndonos más al plano del significado de las palabras, tiene que ver con una determinada organización, una autoridad que se le da a un determinado grupo de personas independiente de que sus integrantes vayan cambiando, en el sentido más elemental de la palabra institución. Pero en el vocablo coloquial nosotros empleamos el término institución para referirnos a instituciones públicas o privadas que cumplen una función pública. Sin embargo, las organizaciones que están hoy día establecidas en el inciso que viene del Senado tratan justamente de personas jurídicas sin fines de lucro que pertenecen a la sociedad civil. Por lo tanto, parece ser extremadamente restrictivo el cambio de ese criterio y compartimos con usted, Presidenta, que el registro que lleva el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un propósito específico designado por su ordenamiento interno, que es la elección de los consejeros. Parecería un atentado contra la libertad de las organizaciones de la sociedad civil el pedirles que para que puedan ejercer la acción antidiscriminación tengan que concurrir a que el Estado les imponga una carga que tiene una naturaleza para un fin completamente distinto. Entonces,
porque es perfectamente legítimo ser parte de una organización de la sociedad civil que defienda y promueva derechos humanos y no querer formar parte del registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Forma parte de la libertad de esa persona jurídica y de las personas que la componen. Por lo tanto, Presidenta, dado que se trata de un registro para un fin distinto y que sería una carga adicional y por lo tanto una barrera de entrada que no parece pertinente para el ejercicio de esta acción, nos parece que la redacción del Senado es pertinente, toda vez que el hecho de que una persona defienda y promueva los derechos humanos afectados es algo que el juez debe revisar a la luz de los estatutos de la persona jurídica y de otros elementos que resulten pertinentes. Presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. El exigirle a una institución que sea capaz de certificar efectivamente que tiene un interés en el tema de los derechos humanos, un interés lo suficientemente potente como, por ejemplo, que se demuestra, entre otras cosas, activamente a través de la participación en la elección del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no me parece que sea una carga que sea insostenible de cargar para alguien que quiere ser un sujeto activo en este tipo de actividades. O sea, de alguna manera se tiene que demostrar un compromiso efectivo con la defensa de los derechos humanos y no solamente a través de ser sujeto activo en acciones de este tipo. Me planteo yo hasta qué punto existe efectivamente un compromiso con el tema si uno no tiene interés en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como organización, digo yo. Ese sería un punto. El segundo punto es el siguiente. El hecho que una persona jurídica diga de sí misma que es sin fines de lucro, ya hemos descubierto que no tiene por qué significar que es sin fines de lucro. A través de tercerizaciones, etcétera, se produce el fenómeno que dentro, y lo hemos visto en los últimos meses, lamentablemente, hemos visto cómo efectivamente estas personas, algunas personas sin fines de lucro, se han transformado en una industria para defraudar al fisco o para defraudar a personas. Lo hemos visto también. Entonces, el exigir un mínimo, o algunos mínimos a las personas jurídicas que van a participar como sujetos activos en estas actividades, me parece que es de toda lógica. Porque de otra manera, también, señora presidenta, porque también se tiene que cautelar la confianza del público en toda la institucionalidad. ¿Cómo se ha de confirmar todo esto? ¿Solamente a través de los estatutos presentados ante el Ministerio de Justicia? Que lo puede hacer cualquiera y que normalmente no son controlados tampoco por el Ministerio de Justicia. ¿No hay fiscalización en esa materia? ¿Basta con una memoria anual? Yo creo que exigir un poco más no es dañino ni es tan gravoso para una organización que esté efectivamente interesada en el tema de los derechos humanos, como para que diga, ¿sabe qué más? Yo no voy a participar entonces de estas actividades porque, qué terrible, voy a tener que votar en el Consejo. O sea, en ese sentido, ¿cómo lograr que no se metan actores que no deben estar dentro de estas, no debiesen ser sujetos activos, pero que se metan en el proceso de persecución en razón de intereses económicos, que no son necesariamente los intereses de defensa de derechos humanos que aquí se pretende fortalecer? Ahí la pregunta al Ejecutivo, señora presidenta, sería, bueno, ¿cuáles son los requisitos efectivos que el Estado o el Ejecutivo en esta materia pretende solicitar a estas organizaciones para garantizar la fe pública? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra antes de pasarle al Ejecutivo para que cierre y pasemos a votación. Diputado Sánchez. Muchas gracias.
Dado que no he estado en la discusión antes, me surge una duda que estaba tratando de resolver, pero preferiría preguntárselo directamente a usted, presidente del resto de la comisión, si se aprobó el texto que estaba indicado en el párrafo anterior, donde se dice que también podrá interponerse esta acción por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, y no entiendo bien el párrafo siguiente cómo quedó, porque la redacción original decía cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla, carezca de representantes legales. Había una reacción alternativa, entiendo que eso se rechazó, pero no sé cómo quedó al final. Y dice, o personas que tengan bajo su cuidado o educación, o aun cuando teniéndola se encuentren también impedidos de deducirla. Pregunto esto porque eventualmente, si es que se permite también la interposición de esta acción por cualquier persona en favor de un tercero, cumpliéndose con determinadas circunstancias, me podrían, por último también, los representantes de estas instituciones que no estuvieran eventualmente dentro del registro ni INH, interponer esta acción como persona natural en favor de un tercero. Entonces, si miramos la redacción de la norma en su conjunto, me da la impresión de que la legitimación activa está quedando una reacción bastante amplia de por sí. O sea, poner adicional a eso, en este caso particular, el requisito de que la institución, para que la persona jurídica pueda ser legitimado activo, en cuanto a persona jurídica, eso no obsta a sus representantes legales, en cuanto a persona jurídica pueda tener legitimación activa para poder presentar esta acción, no, como decía el diputado Kaiser, no me parece tan gravoso, porque tiene que interpretarse en conjunto con el resto de la norma. En el caso particular, y lo decía en mi intervención anterior, en el caso particular de lo que es este tipo de delitos, creo que acercarlo excesivamente a una acción popular podría difuminar demasiado para efectos de la argumentación, y que se cuenten con todos los antecedentes relevantes para acreditar que efectivamente hubo un caso de discriminación. Y como bien usted decía, diputada, presidenta, la intención acá evidentemente no es politizar estos juicios, sino que estén basados, por supuesto, en los hechos concretos de discriminación que deben alegarse y que deben demostrarse. Entonces, ampliar demasiado la legitimación activa creo que iría en contra de ese interés que yo creo que compartimos. Muchas gracias. Gracias, diputado. No sé si el secretario puede leer cómo quedó la norma anterior. Y en todo caso, me parece que más adelante su preocupación va a quedar cautelada, que comparto, pero no referido a este artículo, sino que respecto del impacto que puede tener en términos de quienes solicitan la acción indemnizatoria, para efectos de determinar quiénes son las personas que pueden ser indemnizadas, por ejemplo. Ahí me parece que es más complejo. En este caso, como usted señala, efectivamente, el estar dentro o fuera del registro debiera dar lo mismo en términos de la promoción de los derechos humanos. Digamos que, diputado Kaiser, digamos que las organizaciones de derechos humanos no manejan fondos directamente previstos del Estado para hacer cuestiones, lamentablemente, digamos, sino que más bien, lamentablemente, porque es una desvalorización al tema de derechos humanos, por eso lo digo. Por lo tanto, digamos, creo que si hay organizaciones que efectivamente son sin fines de lucro, otro cuento, y sé que usted está en contra con el tema de la cooperación internacional, que eso sí, manejan las organizaciones de derechos humanos, pero que no son imputables necesariamente a lo que hacen internamente con fondos públicos. Me parece que la distinción, mientras sean personas jurídicas que cumplen con el trabajo de promoción en materia de derechos humanos, y dado la amplitud, y eso es cierto, diputado Sánchez, la mirada de mayoría aquí ha sido más tender a la ampliación que a la restricción, digamos, de la acción. Eso ha sido así. Así que, bueno, Ejecutivo. Presidenta, para dialogar un poco con lo que plantea el diputado Kaiser, y anticipando una opinión nuestra respecto a la indicación que viene a posteriori, porque yo creo que hay que despejar y distinguir ciertas discusiones. Uno puede estar de acuerdo con que las personas jurídicas requieren un mayor nivel de control o de requisitos de parte del Estado para su existencia, para su funcionamiento eficaz y probo, pero eso es materia de otro proyecto de ley, no está dentro de la idea matriz de esta. Entonces, efectivamente, tenemos que lograr un equilibrio en el que se integren distintas visiones, en que la Comisión convenga que haya salvaguarda efectiva para impedir el mal uso de la herramienta. Y eso es algo que compartimos. Por lo tanto, yo
la opinión nuestra no ha cambiado a este respecto. Es bien importante que veamos lo que está haciendo la indicación, o sea, el inciso que hoy día está redactado por parte del Senado. Está habilitando a la persona jurídica que defiende y promueve derechos fundamentales que pudieran verse afectados para intervenir en un proceso judicial. No para postular a los fondos de alguna determinada institución o para administrar fiduciariamente los fondos de otro tipo, sino que para presentar una acción, es decir, presentar una acción que va a estar sujeta a la admisibilidad de parte del tribunal, que puede ser desechada por ser absolutamente impertinente y no contar con mérito, que puede ser admitida pero perder en el fondo luego de que el procedimiento haya avanzado en virtud del mérito de los antecedentes. Es decir, estamos hablando de concederle la posibilidad de ingresar a participar dentro de un ruedo que en este caso es un poder del Estado que tiene un procedimiento propio. Sí nos parece pertinente, y por eso le digo, voy a adelantar la discusión para que se entienda que nosotros tenemos este espíritu de cómo se tiene que evitar esto. La indicación 91 que viene con posterioridad del diputado Guzmán y el diputado Sandón, el Ejecutivo tiene una opinión favorable con respecto a esa indicación. Esto estamos hablando aquí, cuando hablamos de este inciso, Presidenta, estamos hablando fundamentalmente de aquellas organizaciones que van a presentar acciones por legitimidad difusa, ¿verdad? Cuando tenemos dificultad para identificar a las personas directamente afectadas, pero una persona jurídica asume la representación. Sé que ya pasamos por esta discusión, pero hay ejemplos claros de eso, como por ejemplo la difusión de campañas masivas de comunicación que pueden ser discriminatorias o de otro tipo. En esos casos, cuando hay otro marco comparado, en este caso consumidor, por ejemplo, también hay acciones por interés difuso que pueden interponer ciertas personas jurídicas. Esas personas jurídicas tienen un requisito de constitución anterior a 6 meses. Es decir, acá pondríamos un requisito más estricto, que nosotros encontramos que en atención a lo que se está discutiendo acá, que tiene que ver con salvaguardar esto, evitar incentivos a que se produzcan instituciones con el mérito exclusivo, con el objetivo exclusivo de la litigación con estos fines, parece prudente que haya un plazo de 1 año con anterioridad al ejercicio de la acción, porque eso revela que claramente la motivación de esa acción no fue la de la constitución de la persona jurídica. O sea, la constitución de la persona jurídica no fue esa acción específica. Presidente, entonces nosotros reiteramos la opinión, creemos que hay que distinguir aquí los planos de la discusión, no estamos entregándole a estas personas jurídicas la administración de dinero, sino que el ejercicio de una acción que va a ser supervisada por un poder del Estado que tiene las capacidades para poder darle una adecuada tramitación a ese proceso, y por lo mismo al mismo tiempo emitimos la opinión con respecto a la 91, conservando este espíritu de evitar incentivos desacertados para este ejercicio, Presidente. Diputada, última palabra porque había dicho votación. Disculpe, no, sí, algo muy cortito. Yo creo que este proyecto cambia, ¿no es cierto? Incluso como el sistema un poco jurídico, porque cambia la carga de la prueba, también quién puede denunciar, o sea, hace cambios tan fuertes que yo creo que cualquier requisito tendría que ser más estricto en quién va a hacerlo, porque estamos haciendo cambios tan profundos en los procesos, en este caso judiciales, que hay mucha gente que no lo entiende, como esto de cambiar la carga de la prueba, de ahora otra persona, una institución es la que puede hacer y poner la denuncia. Yo creo que, ojo con esto, yo creo que mientras más estrictos seamos en esta materia, mejores resultados vamos a tener al final. Eso, gracias. Gracias, diputada. Diputado Guzmán, moción reglamentaria. Vicepresidenta, muchas gracias. Presidenta, tiene que ver porque entiendo que nos saltamos la indicación 87, 88 y 89 para votar primero la 90, en atención a que en razón de la 90 se caerían las anteriores, ¿cierto? Pero creo que no comparto la teoría, ¿ya? Porque esto es un conjunto, y si uno ve el inicio de este inciso, dice: si la discriminación tiene el carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo o difuso de uno o más grupos colectivos discriminados, la acción también podrá, etcétera. Entonces, creo que es muy importante y muy relevante determinar, y ahí le pido, Presidenta, por su intermedio al Ejecutivo, quizás si nos puede ayudar con la casuística, cuándo tenemos una discriminación generalizada que afecta a sujetos múltiples, cuándo tenemos comprometido el interés colectivo o difuso de uno o más grupos colectivos discriminados, porque creo que también es relevante para poder entender la legitimación que conlleva ese tipo de situaciones. Cuando nos encontramos con una institución o persona jurídica sin fines de lucro que pudiese actuar, a quién pudiese demandar eventualmente. Entonces, yo, Presidenta, antes de votar esta indicación, me gustaría tener esa casuística, tener un poco esa argumentación, porque creo que es relevante al momento de tomar una decisión final respecto a este inciso. Gracias, Presidenta. Vale, con esto terminamos las palabras de los colegas y le damos al Ejecutivo para pasar a la votación después.
Sí, Presidenta, sin dificultad. Nos parece pertinente la solicitud del diputado, toda vez que además ahora vienen muchas indicaciones que van a versar sobre este tema, sobre hasta dónde se extiende la legitimación activa tanto para la acción cautelar como para la acción civil. Ahí informando al diputado que nos está integrando, efectivamente, hoy la ley antidiscriminación contempla una acción de tipo cautelar, es decir, busca prevenir o detener un acto discriminatorio que está ocurriendo, pero ahora estamos discutiendo la posibilidad de que la persona afectada de esa discriminación u otros sujetos puedan accionar civilmente. A lo que preguntaba el diputado, bueno, parece que el caso más sencillo es el que nosotros podemos encontrar en la vida jurídica todo el tiempo, que es que hay una persona afectada que por tanto tiene la legitimidad activa para demandar por un perjuicio que se le hizo, ¿verdad? Que eso es lo que ya hoy día puede contemplar la legislación y de hecho la forma más elemental en cómo está construida hoy día esta acción, la deducción conjunta de la acción civil con la acción antidiscriminación. Un interés múltiple o colectivo podría darse en el caso de que haya un grupo de personas determinado o determinable que pudiera querer actuar conjuntamente dentro de un proceso. Porque hoy día los procesos admiten que haya múltiples personas que tengan el mismo interés de parte, con estrategias jurídicas que pueden ser diversas. El ordenamiento le da al tribunal ciertas herramientas para poder agrupar por economía procesal esos procesos. Sin embargo, parece ser que lo más sencillo es cuando yo tengo un grupo de personas específico. Digamos, esta comisión, fuimos en un viaje de adulto mayor, por ejemplo, y sufrimos una discriminación en función de la edad en un restaurante, por ejemplo. Ahí el grupo de personas está determinado. Podemos actuar conjuntamente o tener una representación jurídica distinta. Pero podría haber un grupo de personas no determinado, pero determinable. Por ejemplo, si en un concierto, que estos son casos que han ocurrido, en un concierto el artista emite una opinión que resulta ser agresiva por razones ya sea de raza, de sexo o de religión, y hay personas dentro del auditorio que se sienten aludidas, pero no se conocen lo suficiente como para poder actuar en conjunto inmediatamente. Entonces pueden presentar una acción y el ordenamiento le da posibilidad de adhesión, ¿ya? Porque el universo es determinable. Yo puedo notificar a un grupo de personas específico para preguntarle si quiere formar parte del proceso o no, bajo los términos de mi estrategia jurídica, o quiere actuar por su propia cuenta. En el interés difuso, efectivamente, es el caso más complejo, porque ahí nos encontramos entre universos de personas que no son determinables, pero que sí son identificables. Y el caso más clásico, como yo mencionaba antes, tiene que ver con difusión en medios masivos de comunicación, por ejemplo. La emisión de dichos dentro del contexto de una campaña publicitaria, de un discurso político, que, por ejemplo, afecten a un grupo religioso en específico. Estamos hablando de una cantidad de personas que no podemos determinar, en el cual lo que hoy día hace la ley al conceder la legitimidad activa de la acción cautelar, hasta el momento en lo que estamos discutiendo, después vamos a pasar a discutir la acción civil, es que, por ejemplo, una entidad religiosa podría ejercer la acción en función de la protección de ese interés difuso, toda vez que se siente afectada a ella y el grupo de personas que representa por esta acción discriminatoria que afecta a un interés difuso. Eso es lo que yo podría hacer, Presidenta, para intentar como ejemplificar de forma lo más concreta posible y aterrizada los distintos conceptos de los que estamos conversando. Nosotros damos la bienvenida a la discusión que viene ahora sobre la acción civil, en ver cómo cada uno de estos intereses se puede ver representado en el juicio, que parece que amerita un tratamiento distinto al de la acción cautelar propiamente tal, que tiene que ver más con proteger el interés público de evitar la discriminación como fenómeno mismo, Presidenta. Gracias por la aclaración. Diputado Kaiser, cortito. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Esto no puede quedar sino para la historia de la ley. Usted me está diciendo que nosotros consideramos una acción discriminatoria, por ejemplo, una opinión. La opinión del señor Waters, por ejemplo, en el Estadio Nacional, lo podríamos perseguir entonces con esta acción. Usted me está diciendo, o sea, pues no nos equivoquemos, porque aquí se tocaron dos veces el ejemplo de expresiones u opiniones políticas o lo que fuere, que pudiesen causar, por ejemplo, en un grupo determinado, por ejemplo, en una confesión religiosa, pudiesen causar un resquemor o sentirse ofendido. Usted me está diciendo que con esta legislación lo que va a hacerse o se puede hacer es perseguir al emisor de una opinión por el hecho de que a un grupo que se considera discriminado le moleste. ¿Esa es la idea? Diputado, era para que quedara en la historia de la ley
Diputada Schneider, y cerramos, por favor. Sí, yo solamente para hacer un punto muy corto respecto a lo que señalaba el diputado presidente, es que creo que estamos confundiendo varias cosas en el debate. Lo primero es que a propósito del caso de Roger Waters, que creo que de hecho para analizar esta norma es útil los ejemplos que daba el Ejecutivo, pero no quedarnos en los ejemplos como pensando que esa es la norma en general. Pero a propósito del caso del señor Roger Waters, efectivamente en Chile con la legislación vigente alguien le puso una acción. Lo que pasa es que esta fue desestimada y es lo mismo que puede pasar en el caso de una acción como la descrita. Para eso los jueces tienen distintos criterios, la Constitución, las leyes resguardan de distintas formas la libertad de expresión, el derecho a la opinión. En Chile no hay censura previa, pero sí han habido acciones que eventualmente generan algún tipo de reparación o medida posterior. Por ejemplo, en un caso muy famoso respecto a un libro que se llamaba algo diplomático. Bueno, no me acuerdo, un caso que es muy bullado a propósito del artículo 4 de la honra y la privacidad en el artículo 19, número 4 en la Constitución. Entonces, hoy día en el ordenamiento ya hay acciones que se pueden ejercer ante la opinión de personas, pero los jueces tienen una serie de herramientas, una serie de criterios para que esto en ningún caso determine una restricción a priori de la libertad de expresión, sino entendiendo que hay otros derechos, otras consideraciones a tomar en cuenta. Pero esto no es una innovación. O sea, hoy día yo puedo poner una acción por la opinión de una persona y los jueces pueden desestimarla si es que eso es solamente que yo disiento de esa opinión y no efectivamente una lesión de otro tipo de derechos. Creo que está debidamente resguardado en el ordenamiento. Era solamente para la historia de la ley, Presidenta. Muchas gracias. Secretario, pasamos a la votación, por favor. Muy bien, Presidenta. Orden, por favor, que empezamos la votación. Diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. En contra. En contra. Perdón, sí, correcto, estamos votando la indicación. Indicación número 90. A favor de la indicación. ¿A favor de la Sí, indicación? disculpa. A favor, entonces. Diputado don Andrés Giordano. En contra. Diputado don Jorge Guzmán. No lo veo. A favor, muy bien. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Diputado Tomás Lagomarcino. En contra. Diputada Erika Ñanco. ¿En contra? Diputada Jimena Sandón. A favor. A favor. Diputada María Acevedo. En contra. Diputada Emilia Schneider. En contra. En contra. Finalmente, Presidenta. En contra. En contra. Resultado de la votación, 4 por la afirmativa, 6 en contra. Se rechaza la indicación, señora Presidenta. Entonces, pasamos a la indicación 91. No. ¿No? Perdón. Pasamos a ver ahora, se caen las 87, 88 y 89. Todavía no, ¿Por qué? porque no hemos aprobado ninguna aún. Tenemos que aprobarla del Senado. Ya. Sí, tiene razón, perdón. A ver, vamos a ir una Ya. indicación presentada por el diputado Heiser, que antecede a la 91. La vamos a enumerar como 90.1. Dice así, va exactamente a continuación de lo que proponía el diputado Alavés. Dice, para incorporar a continuación de la frase derechos afectados, donde dice persona jurídica sin fines de lucro dedicada a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados, a continuación de eso diría, establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esa es lo que propone insertar el diputado Kaiser, señora Presidenta, y que habría que... ¿Diputado la quiere explicar? Porque no entiendo bien la redacción. ¿Viene después de derechos afectados? ¿Establecidos en la Constitución? Establecido Los derechos. los derechos. Los derechos establecidos en la Constitución y establecidos en los tratados Internacionales que se encuentren vigentes en que se Chile. encuentren vigentes. Porque evidentemente tiene que haber una descripción taxativa
de cuáles son los derechos por los cuales uno puede reclamar judicialmente. Tengo yo la impresión. De otra manera, el tema se puede poner un poco demasiado amplio. ¿Tendríamos que votar esa, secretario? Así es, señora presidenta. Pasamos a la votación entonces. Diputado Luis Fernando Sánchez. Estamos votando. La del diputado Kaiser. A mí me parece bien. Es que ¿dónde está? Que no la, La acaban de leer, 90.1, que le ponen derechos afectados de acuerdo. Don Andrés Giordano, No, pues ¿la tiene acabo de clara? presentar. ¿Y la podrían mandar, secretario? ¿En contra? Sí, es que no la han mandado y solo la Yo leyeron. la encuentro buena. Sí, claro. ¿La Sí, pueden pues, mandar para poder atención. que es más Ya. difícil hacerlo? Vamos a donde dice, la voy a leer como quedaría, ¿ok? Dice así: si la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos o colectivos discriminados, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro, dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados establecidos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. O sea, dice que los derechos afectados estén considerados en la Constitución y en los tratados internacionales, en palabras simples. Vamos a la votación entonces, secretario. Diputado Sánchez, ¿la tiene clara? A favor. A favor. A favor. Don Andrés Giordano, ¿la tiene clara? La tengo muy clara, a favor. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Diputado Lagomarcino. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputada Jimena Sandón. A favor. Diputada María Acevedo. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor. Finalmente, presidenta. A favor. A favor. Resultado de la votación, 10 votos por la afirmativa, aprobada la indicación. Ahora recién se caen las indicaciones 87, 88, 89 por la misma votación que hemos tenido en este momento. Todavía no. Están muy apurados, están muy apurados. Hay una indicación del diputado Kaiser. Vamos al comienzo del inciso cuarto. Dice, si la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos o colectivos discriminados, la indicación del diputado Kaiser es para suprimir la expresión o colectivos. Vale decir, comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos discriminados. Grupos discriminados, no grupos o colectivos discriminados. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí para que le la palabra. ¿Quiere explicarla, diputado? En primer lugar, porque un grupo es un colectivo. Es redundante la palabra colectivo, a menos, naturalmente, que uno considere un colectivo indeterminado, o ¿cómo se lo puedo explicar? Un colectivo que esté más allá de los grupos que lo componen. Usted puede tener conceptualmente un colectivo, el colectivo, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Tiene un colectivo, simplemente es un techo conceptual, ¿de acuerdo? Para una serie de grupos. Pero ese techo conceptual no significa que efectivamente represente a cada uno de los miembros o a cada uno de los grupos que compone o subgrupos que compone al grupo. Me estoy explicando, ¿de acuerdo? Es la teoría de conjuntos, si usted así lo quiere. Entonces, cuando yo planteo que sean los grupos discriminados, estoy hablando de aquel que es efectivamente discriminado, no aquel que subsuma a todos los subgrupos. Es un problema de conjunto.
teoría de conjunto. De otra manera, podría suceder, ¿no?, que interpongan este tipo de acciones personas que efectivamente no, o sea, colectivos, ¿ya?, que no necesariamente están siendo directamente afectados por lo que le sucede al grupo. ¿Me entiendo? Me explico más o menos para dónde va el tema. Sí, usted está subsumiendo, digamos, grupos dentro de una categoría más amplia que serían lo colectivo. Sí. ¿Me explico? Quería preguntarle al Ejecutivo si ve una distinción entre grupo y colectivo. Mire, Presidenta, en principio no, porque en términos léxicos son términos que pueden considerarse intercambiables. Estaríamos más a atender el criterio político que estimen los señores y las señoras parlamentarias en este caso, Presidenta. Pasemos entonces a la votación, secretario. Muy bien, Presidenta. Don Luis Fernando Sánchez, ¿cuál es su voto? Va. Diputado Bienvenido, Sánchez. diputado. Bienvenido, diputado. No lo vi cuando ingresó. Se nos achicó el diputado. Hay como 40 centímetros de Ingresó diferencia. muy sigilosamente, que no lo noté. No, muchas gracias, Presidenta. Aprovechar esa palabra y agradecerle por la buena disposición de acoger el reemplazo temporal con el diputado Sánchez. Voto a favor. Muy bien, gracias. Don Andrés Giordano. Voy a votar a favor, secretario. A favor. Diputado Jorge Guzmán. A favor, secretario. A favor. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Diputado Tomás Lagomarcino. Abstención. Diputada, Erika Ñanco. A favor. A favor. Diputada Jimena Sandón. A favor. Diputada María Acevedo. A favor. A favor. Diputada Emilia Schneider. A favor. ¿Qué pasó en esta comisión? Diputada, perdón, presidenta. A favor. A favor. Por el resultado, presidenta, 9 votos a favor, 1 abstención y aprobada la indicación del diputado Kaiser. ¿Otra indicación del diputado Kaiser o no? Sí, vienen otras. Pero vamos en orden. Vamos en orden. Aunque también podríamos votarla ahora. Secretario. Sí, usted... hay otra indicación del diputado Kaiser, tampoco relacionada. A ver, si les parece, vamos con la 91, que antecede en algo la del diputado Kaiser. La 91 trata nuevamente de las personas jurídicas sin fines de lucro, dedicada a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados, ¿cierto? Dice, constituidas con, ahí dice nueva frase, bueno, es constituidas con a lo menos un año de anterioridad, a lo menos un año de anterioridad. Esa es la indicación del diputado Guzmán y la diputada Osandón. 91. Perfecto, no necesita explicarse, lo hemos puesto en esta comisión como un requisito para ir fortaleciendo, digamos, la legitimidad de las organizaciones en función de su existencia, así que vamos a la votación. Don Cristian Araya. A favor. A favor. Don Andrés Giordano. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Lagomarcino. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputada Jimena Sandón. A favor. Diputada María Acevedo. A favor. Diputada Emilia Schneider. A favor. Finalmente, presidenta. A favor. Diez votos a favor, señora presidenta, aprobada la indicación.
Ahora vamos a una indicación del diputado Kaiser, asignada con el número 90.3. Dice así. También va al final de este inciso cuarto. Dice, para intercalar entre la expresión actos u omisiones discriminatorios que se denuncian, en la última frase, actos o omisiones discriminatorios que se denuncian, y el punto final, la siguiente expresión. Dice, y que cuenten con la debida autorización de su directorio para hacerlo. Y que cuenten las personas jurídicas con la debida autorización de su directorio, que es el cuerpo directivo, o sea, el gobierno corporativo, para hacerlo. Es la indicación del diputado Kaiser. Diputado, le doy la palabra para que le explique y en realidad después de eso pasamos a votación, no requiere mucha más discusión. Muchas gracias, señora presidenta. Esta indicación va en la misma línea de lo que se solicita en el artículo 50 de la Ley de Protección del Consumidor. Es decir, que una persona jurídica que interpone una acción para proteger a los consumidores también requiere del acuerdo lógico de su directorio para hacerlo, no solamente de un representante legal. Como está en esa normativa formulado de esa manera, creemos que también en esta normativa debiese estar formulado de la misma manera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pasamos a la votación. El Ejecutivo, ¿sí? Sí, pero que parece haber un problema con esto, porque no es sin ánimo de polemizar, diputado, cuando dice que la acción se le está concediendo a personas jurídicas sin fines de lucro, en Chile hay dos tipos de personas jurídicas sin fines de lucro, y solo una de ellas tiene directorio, que son las fundaciones. Las corporaciones tienen asamblea de socios, tienen otra forma de organización interna. Entonces, parece ser complejo que si no se ajusta. Además, parece ser complicado. O sea, yo lo que invitaría a pensar es que para que una institución, en este caso una persona jurídica, interponga una acción, el representante o la representante legal va a tener que darle patrocinio a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Ese representante o la representante deberá responder ante la legitimidad que tenga con su respectivo directorio o asamblea. Pero parece ser como una barrera de entrada el que se tenga que sesionar para hacer esto. Algunas de estas personas jurídicas sesionan con sus cuerpos directivos en sesiones que son anuales o bianuales, es decir, lo que estoy tratando de evidenciar para su presidenta, por su intermedio al diputado, no es una oposición al fondo pero sí que está prácticamente hay una dificultad en la elaboración del texto que podría haber, presidenta. Diputado Kaiser y votación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Aquí tenemos un cuadro comparativo, diferencia entre fundación y corporación. En el caso de la fundación, la dirección y la administración de una fundación recae en un directorio de al menos 3 miembros que duran como máximo 5 años en su cargo. El directorio deberá designar entre sus miembros un presidente, secretario y tesorero. En el caso de la corporación, la dirección y administración de la corporación recae en un directorio de mínimo 3 miembros, presidente, secretario y tesorero. Esa es la normativa actual. Es decir, tanto las corporaciones como las fundaciones tienen directorio de acuerdo con la ley. Ese no es un punto. Lo que pasa es que el presidente, por ejemplo, o sea, un miembro del directorio o un miembro X no puede simplemente tomar una decisión de esta magnitud, comprometiendo a toda su corporación o a toda su fundación sin el acuerdo del directorio. A mí me parece que ese es el mínimo que se puede exigir también. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a la votación. Yo en la práctica lo que he visto, he participado en corporaciones, es que los directorios se reúnen 2 veces al año y que todo lo que significa estrategia jurídica de presentación de casos, etcétera, etcétera, responden al director ejecutivo más que al directorio. Así que pasemos a la votación. Muy bien, presidenta. Diputado Araya. Al final, por favor. Muy bien. No, diputado, si ya... No. Pasamos a la votación. ¿Después de la votación? ¿Puede votar al final? Sí, por supuesto. Diputado don Andrés Giordano. Sí, secretario. Sí, además que me parece que hay una intromisión en la estructura interna de este tipo de organizaciones que están reguladas por estatuto, así que la verdad voy a votar en contra en esta ocasión. En contra.
Don Jorge Guzmán. En contra. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Igual es. A favor. Diputado Lagomarsino. Abstención. Diputada Ñanco. En contra. Diputado Sandón. A favor. A favor. Diputada María Acevedo. En contra. En contra. Diputada Emilia Schneider. En contra. En contra. Don Cristian Araya. Gracias, secretario. Aumentando algunas diferencias con el diputado Kaiser, ya que no será la primera vez que votamos diferente. A mí lo que me preocupa es que se afecte la posibilidad real de poder utilizar esta y otras leyes, porque al final del día el directorio puede habilitar al representante legal a poder ejercer ciertas funciones, contratar, realizar trámites bancarios, enajenar eventualmente, etcétera. Entonces, creo que podría afectar la libertad de las organizaciones intermedias, como también la demora que puede llevar esto. O sea, al final generar una asamblea para poder tomar esta decisión en situaciones que eventualmente pueden requerir una intervención más rápida, etcétera, me genera un poco ruido. Me voy a abstener, atendiendo la buena disposición del diputado Kaiser, y para no votar en contra de él, pero creo que sí podría haber una afectación. No tengo tan claro que proteja de mejor forma, y de hecho en la ley del consumidor no sé cuál es la razón, si es que así está incorporado, cuál es la razón para poder limitarlo. Gracias, diputado. Muy bien, abstención entonces. Finalmente, Presidenta. En contra. En contra. Resultado de la votación: por la afirmativa 2 votos, por la negativa 6 y abstenciones 2. Es rechazada la indicación, Presidenta. ¿Qué voto a favor? A ver. Osandón, tengo a favor, claro, 2 votos a favor, 6 en contra y 2, total 10, son 10 diputados. Está bien. Una mayoría de 10 es 6 y hay 6 en contra, rechazado. Bien, vamos ahora, Presidenta. A votar el texto original, ¿no? Todavía sí, no. Sí, sí, efectivamente. No votamos el texto original porque el texto original ya fue aprobado en la indicación, en la 90.1, como dice el Ejecutivo exactamente. Se indica aprobada la indicación, el texto junto con las indicaciones aprobadas. Vale. Así que ahora nos vamos a la página 30, en donde hay un inciso quinto que originalmente no tenía indicaciones, pero sí se le presentó una. Vamos primero a leer el inciso quinto. Empieza en la 29. Sí. Exactamente. Se entenderán de interés colectivo las acciones que se promuevan en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de personas discriminadas, ligadas o no con el ofensor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de personas discriminadas. Esa es la disposición, y a esa se le presentó una indicación del diputado Kaiser que... ¿Se entenderán o se consideran? Se considera. Se consideran. A lo mejor leí mal. No. Se le presentó una indicación que es para suprimir la expresión o no, que dice ligadas o no con el defensor, debería ser ligadas con el defensor. Con el ofensor. Con el ofensor, perdón. Toda la razón. Claro, sería ligadas con el ofensor. El o no se eliminaría. Es la propuesta. ¿El Ejecutivo quiere opinar respecto de esto? O sea, Presidenta, en la práctica lo que ocurre
dado que se elimina la expresión o no, es que solo puede haber un vínculo contractual entre las personas que vayan a hacer uso de la acción por interés conjunto y difuso, y nosotros no compartimos esa restricción, porque efectivamente aquí solo podrían demandar grupos de personas que tuvieran una relación contractual de subordinación laboral o la compra o adquisición de un servicio a forma regular o de una cosa en particular. Tratando de aterrizar cómo qué significaría esto, y eso excluiría la posibilidad, por ejemplo, de acceder en conjunto ante un hecho que no depende de ese vínculo, y por lo tanto nos parece que es una restricción con la que no estamos de acuerdo en el criterio al menos. Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta. A ver, para que exista una discriminación con daño, tiene que ser medible. Y entre otras cosas, esa medición se da de la mano del perjuicio que se le pueda causar a una persona o grupo de personas. En el caso de que usted diga, ¿sabe qué más? El ofensor no tiene que tener ningún vínculo contractual con el ofendido en esta materia. ¿De qué manera puede el ofensor efectivamente crear un daño? Generar un daño. Y por lo demás, esto no es solamente un tema de ¿cómo podemos plantearlo? No es solamente contractual en el sentido de una subordinación. Usted puede tener un tema de contrato, por ejemplo, a través de la compañía telefónica. Usted puede tener un tema de contrato a través de servicios, a través de... Hay miles de tipos de contratos y relaciones que son legales entre los seres humanos, donde no existe necesariamente un nivel de subordinación. Pero cuando usted me dice que una persona puede interponer una acción no teniendo en la práctica ningún vínculo ni de dependencia ni de nada con el supuesto ofensor, entonces ¿cómo se prueba el daño? Porque usted necesita un parámetro objetivo para probar un daño, ¿no? Pero es que por eso digo, pero eso va de la mano también del acuerdo lesionado, ¿no es cierto? Un momento, pero eso va de la mano del acuerdo lesionado. Normalmente para poder establecer un daño, tú lo que mides es el acuerdo que se tomó y cómo se incumplió. Un punto. Y el segundo punto, señora presidenta, es la siguiente. De otra manera, una persona que no tiene ninguna relación de ningún tipo, con un supuesto ofensor, puede interponer una acción a nombre de un grupo que no conoce y no puede ni siquiera mencionar. Es como... es demasiado amplio. Demasiado amplio desde mi punto de vista, porque de alguna manera usted tiene que poder, en la propia acción, describir de qué manera se ha producido un daño, sobre qué base tiene usted una relación con el ofensor. Si yo estoy viviendo en Punta Arenas, escucho un comentario de una persona que, no sé, hizo un concierto en Santiago y me siento ofendido, yo no tengo ningún vínculo contractual con esa persona. Si estoy en el concierto, probablemente sí, porque habría comprado la entrada. Y entonces sí podría interponer probablemente, si me ofendieron en el concierto, podría interponer una acción. Pero alguien que escuchó la noticia de que alguien dijo, es como un poco... De alguna manera tenemos que ponerle un enganche para que se pueda determinar y hacerle más fácil también la vida al juez, señora presidenta. Muchísimas gracias. ¿Quién me dijo? Sí, adelante. Creo que es bueno el que establezcamos la dinámica de que el diputado explique, porque mientras lo hacía llegué a una conclusión que no había abordado en mi primera reacción ante el texto que estoy conociendo recién, pero que puede ser extremadamente grave. O sea, yo ya pensaba que este era un tema muy delicado, pero ahora creo que lo es más, porque si remitimos exclusivamente la necesidad de tener un vínculo contractual para poder actuar en colectivo, nos representamos el gigantesco problema: ¿qué pasa si la acción discriminatoria viene de un agente del Estado? O sea,
Los ciudadanos pueden ser expuestos a una acción discriminatoria y yo no tengo necesariamente un vínculo contractual con el funcionario de salud, con el funcionario municipal, con el funcionario policial que puede incurrir en una acción discriminatoria. Entonces, o sea, cuando se usa la expresión contractual en la ley, se refiere a la definición de contrato que tiene nuestro Código Civil en el 1545. Por lo tanto, esto es complejo. Si eliminamos el o no, estaríamos restringiendo la posibilidad de que un grupo colectivo de personas que puede haber sido discriminado, por ejemplo, por un agente público, pudiera accionar porque estamos demandando un vínculo contractual en función de cómo lo define el código. Entonces, por eso le digo, disculpe a reaccionar tardíamente a esto, pero como estaba recién pensando en la implicancia inicial, a medida que el diputado yo entiendo el ímpetu del diputado por eliminar casos que puedan ser de dudosa configuración, pero en este caso sí parece pertinente que el honor no sea eliminado para habilitar este otro caso de circunstancias, cuando una persona pueda ser lesionada en su derecho a la igualdad y no discriminación por un agente con el que no va a tener un vínculo contractual. Sí, diputado, y pasamos a la votación, creo que Muchas está gracias, más que señora claro. presidenta. No, es que yo creo que el Estado no tiene, o sea, el representante del Ejecutivo no tiene por qué quedarse solamente en el o no. ¿Por qué no hacemos una redacción alternativa que incluya lo contractual y al Estado? Pero el o no deja completamente abierto todo. Mientras que la inquietud del Ejecutivo respecto de esta indicación que presente parece ser que efectivamente dejase fuera al Estado como un sujeto al cual contra el cual se pudiese accionar. Y nosotros perfectamente bien podríamos modificar esta indicación para que quede a través del vínculo contractual y las relaciones con el Estado. Aquí parece que viene una indicación, así que la vamos... ¿No? Sí, yo creo que ya podemos pasar, no hay indicación alternativa y efectivamente yo creo que tampoco se limita todo a lo contractual o al Estado, hay situaciones que van más allá incluso, por lo tanto pasamos a votar. Secretario, por favor, pasamos a votación. ¿Votación, Presidenta? Sí. Muy bien. Don Cristian. A favor. Don Andrés Giordano. En contra. Don Jorge Guzmán. En contra. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Diputado Lagomarcino. Abstención. Diputada Ñanco. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada Lorena Pizarro. María Acevedo. En contra. En contra. Diputada Emilia Schneider. En contra. En contra. Y finalmente, Presidenta. En contra. En contra. Por la afirmativa, 3 votos. Por la negativa, 6 y una abstención. Rechazada la indicación, señora Presidenta. Vamos ahora a la indicación número 92, que está en el comparado. Y ya viene la suya. Ya viene. Ahora, ¿seguimos con las que están o hay una nueva, perdón? Hay una nueva. Bueno. Espera, agregar el inciso quinto. Ya. Hay una indicación también para el inciso cuarto. Inciso quinto, que dice, para incorporar a continuación de discriminadas, las veces que se indiquen, la palabra arbitrariamente. Ya. Sí. Es lo que yo sostuve también. Sí, Esta se iba a incorporar en todo el texto porque aprobamos la discriminación arbitraria. ¿Aún así insiste en la indicación? En el fondo, porque aquí no está incorporado en el comparado, entonces... No. En el final debiera estar. Sí. ¿Quiere que la votemos? Usted diga. Si usted queda más tranquilo, votémosla rápidamente. Ya, no hay problema. 91.1. Esta vendría a ser la 91.1. ¿Para dejar más tranquilo al diputado? Esto es Navidad. ¿La quiere retirar, diputado? Presidenta, si usted
me dice que al final se va a corregir en toda la mención, sí, es solo porque en el comparado que tenemos a disposición no está aún incorporada esta modificación. Así es, pero se entiende. Es un acuerdo de la comisión, se votó y por lo tanto en el texto final, cada vez que se habla de discriminación, debiera ir acompañado de arbitraria o arbitrariamente, dependiendo de la redacción. Colectivos discriminados arbitrariamente, etcétera. Perfecto. Perfecto. Entiendo, entonces la retira, entonces. Lo retiro, pero ese era el mismo. Ok, gracias. Secretario. Muy bien, presidente. Vamos ahora a agregar un inciso final, más bien un inciso sexto, al artículo 4 del siguiente tenor. Dice, de las diputadas Muñoz y Concha, para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor. En el caso de ser el recurrente un tercero con una hipótesis diferente a los nombrados en el inciso anterior, su acción deberá ser ratificada ante el tribunal por la persona que ha sufrido el acto discriminatorio en un plazo de 30 días hábiles, debiendo ser declarada la acción inadmisible si no se cumple con este requisito. Quiero darle la palabra a la diputada que presentó la indicación. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que acá es muy importante que las acciones que se presentan por tercero a nombre de una persona sean efectivas y o efectivamente en representación de esta persona que está representando. Por ello resulta de todo lógico la figura de ratificación. Con esta indicación se resguarda en alguna manera, presidenta y colegas, de manera efectiva a quienes hayan sido vulnerados en sus derechos y deseen accionar por intermedio de un representante. Y por otra parte también la ratificación que proponemos no impide en modo alguno el ejercicio de la acción, sino más bien lo complementa y dota de certezas. Entonces, por eso es que se impide que terceras personas interpongan acciones sin la anuencia de una víctima de discriminación, incluso en contra de su consentimiento expreso. Y yo creo que para eso esta indicación es sumamente importante para que quede bien la aplicación del inciso del artículo en cuestión. Diputada, ¿le podría preguntar, tengo duda ahí, si se le ocurre algún caso en el sentido de, en el caso de ser el recurrente un tercero con una hipótesis diferente a los nombrados en el inciso anterior? Si me lo puede explicar a través de un caso para entenderlo mejor. Porque sería una hipótesis distinta a la... O sea, claro, a lo mejor esa frase, claro, quizá esa frase con una hipótesis distinta a lo nombrado en el inciso anterior, quizás se podría eliminar y ahí quedaría mejor, ¿no? ¿Plantea usted que empiece con su acción o la acción deberá ser ratificada ante el tribunal? Claro, entonces se podría eliminar con la hipótesis diferente a lo nombrado en el inciso anterior y ahí quedaría... En ese caso, diputada, tendría que presentar una nueva indicación, tendríamos que votar esta y usted presenta o retirarla y presentar una nueva indicación. Tenemos que votarla primero mientras redacta una nueva... Ok, la votamos entonces. Presidenta. ¿Sí? En relación a eso, para en fondo, no sé si se puede incorporar porque... La única preocupación que puedo tener, en realidad tengo dos. Una, en relación a los niños, por ejemplo, institucionalizados, que podrían tener dificultades para efectivamente ratificar la discriminación. Estoy pensando en esa hipótesis. Pero por otra parte, ¿qué pasa? Y ahí, tal vez, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con la acción ejercida por un tercero? En el fondo, en mi nombre. Para mí me preocupa la lógica de que alguien hable en mi nombre. Ajá. ¿Qué pasa si yo no me siento discriminado y llega un tercero y dice, ¿sabes qué? A él lo están discriminando. Oye, pero si yo no...
¿Cómo comprende la ley? Y ahí tal vez no solo en este artículo, en su conjunto, que basa en ese supuesto. Le damos primero a ver, es una pregunta, diputado, al Ejecutivo. Hágala entonces y después pasamos al Ejecutivo. De hecho, en la misma lógica del diputado Araya, si, por ejemplo, un niño institucionalizado en el Sename, a favor del cual se interpone una acción, para ratificar dicha acción, yo supongo que, dado que es un menor que está al cuidado del Estado, la lógica indicaría que sería el tribunal mismo el que tendría que traer al niño y establecer si efectivamente está siendo vulnerado en sus derechos o no. A ver, no sé si me estoy explicando. El tribunal no tendría que pedirle al servicio que ratifique la denuncia contra el propio servicio, porque, bueno, en este caso el servicio sería el tutor, ¿no? Pero es que ese es el tema. Pero en este caso específico es relevante porque la idea sería que la persona afectada sea la que pueda decir, sí, la verdad es que estoy afectado. Y con eso ratifica de alguna manera la acción, ¿no? La acción que se ha interpuesto en su nombre. Y en ese sentido, supongo yo que el proceso sería el tribunal, por lo menos para los menores que menciona que están institucionalizados, el tribunal trae a los menores, espero que hiciesen eso porque ya sabemos cómo funciona o no funciona, y les preguntase, bueno, ¿esta situación es así? Si efectivamente se ratificara cuanto menos la declaración, entonces iniciarían acción, o se mantendría la acción, una cosa por el estilo. Pero me parece lógico que no se pueda que no pueda alguien actuar legalmente por mí si yo no quiero. Gracias, diputado. El Ejecutivo. Y votamos. Sí, Presidenta. Con respecto a esta discusión, parece ser pertinente recordar que hay un tipo de acciones que estamos regulando en la tramitación de este boletín en donde no va a poder haber ratificación como en el caso del interés difuso. Ahí es mérito del tribunal en la evaluación de fondo con respecto a si hay o no un interés difuso justamente afectado. Sin perjuicio de eso, a nosotros nos parece que esta discusión es más pertinente para cuando lleguemos a la habilitación de la acción civil, porque ahí sí tenemos que discutir si vamos a aplicar las reglas generales. A la pregunta del diputado Araya, en nuestro derecho existe una institución que se llama litisconsorcio, que es cuando muchas personas pueden litigar dentro de una causa común, tienen un interés común, tienen una contraparte común. Evidentemente eso pasa por la voluntad de las personas porque estas no pueden ser obligadas, por ejemplo, a actuar bajo la estrategia jurídica de otra persona. Y eso es lo que podemos pasar a ver más adelante en la discusión de la acción civil, pero en este momento, en este plazo, en este caso de esta indicación o la que la reemplace, tenemos tantas dudas como usted planteó, Presidenta. No sabemos por qué el plazo de 30 días se usó. No nos parece muy pertinente la ubicación que tiene. Tal vez tendría más sentido para el inciso tercero, que es una discusión que ya pasamos, donde se regula justamente la habilitación del interés múltiple. Entonces lo desaconsejamos en función de la redacción, Presidenta. Cortito, por favor, diputado. El tema es que, ¿qué pasa si yo no quiero ser sujeto activo de una acción? Diputado, eso lo hemos venido discutiendo casi en todas las sesiones y justamente respecto de interés difuso. Sí, pero un momento. Si yo no, es que aquí estamos hablando de que alguien interponga una acción. No hablemos del interés difuso, hablemos de mi interés particular. ¿De acuerdo? Alguien interponga una acción en mi nombre, ¿ya? Porque yo supuestamente he sufrido un menoscabo. Y yo no quiero ser sujeto activo, yo no quiero estar en un proceso. Es mi voluntad que este tema no se toque. ¿Cómo puedo yo impedir que esa causa continúe en mi nombre? Ejecutivo. Como habíamos conversado hace algunas sesiones atrás, hoy día en Chile ya tenemos una acción que genera estas dificultades, que es la acción de protección. Las personas pueden recurrir a nombre de otra persona y en general lo que hace el tribunal es poder convocar a la persona que está siendo objeto de la protección, ya sea por escrito o en forma personal, para que haga sus
saber su situación al tribunal, se piden informes, es decir, hay varias formas por las que un tribunal puede dilucidar la situación que está diciendo diputado, pero yo quiero insistir en lo que ya he planteado en sesiones anteriores. Para yo ser parte de una causa tengo que conceder un patrocinio y un mandato judicial a un abogado, es un acto positivo. Nadie puede ser arrestado a una causa que tenga intereses patrimoniales sin haber hecho una acción positiva de su parte para involucrarse en el juicio. Si yo me voy a adherir a la estrategia jurídica de otra persona, lo voy a tener que hacer de la misma forma. Distinto en el caso de la acción cautelar, que ya estamos discutiendo que tiene un carácter excepcional, porque tiene que ver con la protección de derechos y garantías fundamentales, y donde el tribunal podrá buscar las vías necesarias para hacerse con la información pertinente, y si no, desechar la acción, que es finalmente lo que ocurre en distintos casos. Presidenta. Gracias. Pasamos a la votación entonces de la número 92 de las diputadas Muñoz y Concha. Muy bien, señora presidenta. Don Cristian Araya. Rechazo, esperando en el fondo la nueva reacción que va a presentar la diputada Concha. Don Andrés Giordano. En contra. Don Jorge Guzmán. A mí me gustaba. ¿La va a reponer? Sí, ya está. Se señaló, está Viene modificando. Ya, en contra entonces, presidente. Diputado Johannes Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Tomás Lagomarcino. Diputada Erika Ñanco. Diputada Jimena Sandón. En contra. Diputada María Acevedo. Diputada Emilia Schneider. En contra. Finalmente, presidenta. En contra. Rechazada por unanimidad, presidenta. Bueno, esta indicación rechazada ha sido reemplazada por la siguiente. Dice así: en el caso de ser el recurrente un tercero, su acción deberá ser ratificada ante el tribunal, por la persona que ha sufrido el acto discriminatorio en un plazo de 30 días, debiendo ser declarada la acción inadmisible si no cumple este requisito. Se ha explicado ya latamente. ¿La diputada está satisfecha con su explicación o quiere volver a...? Simplemente para que tenga una buena, siempre es importante que quede bueno el aterrizaje más que nada de lo que estamos hoy día legislando. Gracias, diputada. Entonces pasamos a la votación de esta nueva indicación. Muy bien, presidenta. Don Cristian Araya. Gracias, secretario. Conforme a lo que discutimos y lo mismo que sostenía el diputado Kaiser, voy a votar a favor. Creo que esto al menos limita un poco la lógica que alguien hable en tu nombre. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de esta ley, es que no llegue un tercero a meterte en un saco que no quieres. Don Andrés Giordano. Sí, yo, secretario, en virtud de que se ha explicado suficientemente los argumentos contrarios a esto, voy a votar en contra. En contra. Diputado Araya, a favor, ¿cierto? Sí. Don Jorge Guzmán. Diputado Kaiser. Voy a fundamentar mi voto, señor secretario. Ninguna persona está obligada a ir a tribunales, a menos que haya sido acusada, sea parte acusada por el Estado. En ese sentido, la libertad de las personas de participar o no de una acción en protección de sus propios derechos es también una forma de libertad que debiese ser respetada. Peor aún es cuando una persona no cree haber sido violentada en sus derechos y un tercero, con respecto de una persona adulta, una persona que es autónoma, interpone una acción que puede no estar justificada y obliga a esa persona a participar de una litis durante un periodo de tiempo indeterminado, porque esto puede durar bastante tiempo hasta que llega a la fase civil que había sido mencionada, contra su voluntad. Es decir, estar metido en tribunales contra tu voluntad por una acción que se interpuso en tu nombre hasta que llega el momento en que el juez efectivamente termina tomando la decisión en materia civil.
A mí me parece que este es el mínimo que uno puede entregarle a un ciudadano que no quiere ser parte en un juicio. Es decir, que ese ciudadano adulto, autónomo, en posesión, con plena capacidad, sea aquel que en el plazo de 30 días vaya ante el tribunal y ratifique si un tercero ha interpuesto una acción en su nombre. Es como el mínimo. Así que, señora presidenta, yo voto a favor de esta indicación. Gracias, diputado. Le recuerdo que la Constitución del 80 ya lo establece. Diputado Lagomarsino. Abstención. Diputada Ñanco. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada María Acevedo. En contra. Diputada Schneider. Sí, yo voto en contra porque creo que la explicación del Ejecutivo fue muy clara y de que todos los resquemores están resueltos en la Constitución, las leyes, etcétera. Contra. Y finalmente, Presidenta. En contra. En contra. Por la afirmativa, 4 votos. Por la negativa, 5 votos y una abstención. Eso hace que se rechace la indicación, señora presidenta. Gracias, secretario. Bien, tenemos una indicación del diputado Guzmán que también agrega un inciso final al artículo 4. No está en el comparado, la tengo aquí en la mano. Dice así: sin perjuicio de las normas de representación, en los casos contemplados en los incisos primero y segundo de este artículo, las personas afectadas en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria serán las únicas legitimadas activas para interponer la acción. La paso para que le pegue una miradita, pero tiene que llegar de vuelta así. Pasa, diputado, ¿qué es? Diputado Guzmán, ¿la puede explicar? Porque esto está negando lo que ya aprobamos en los tercero y cuarto, ¿no? Explíquenlo nomás. Presidenta, es algo que yo he señalado desde que iniciamos la discusión de legitimación activa del artículo 4. En el inciso primero de la legitimación activa dice: la acción de no discriminación arbitraria podrá interponerse por cualquier persona. En el inciso segundo dice, en el tercero, también podrá interponerse por cualquier persona a favor de que han sido objeto de discriminación arbitraria. Entonces, es una aprehensión que yo he planteado desde que partimos, que cuando el sentido literal de una norma es claro, no es necesario recurrir a su espíritu. Y, en definitiva, lo que hace esta norma es dejar abierto a que cualquier persona pueda presentar una acción de discriminación. El Ejecutivo, cuando nosotros planteamos esto en las indicaciones anteriores, planteó que en realidad esto no dañaba, pero que ellos creían que tampoco era necesario que quedara explícito en la norma que la legitimación activa recaía en quien había sido afectado en sus derechos, señalando que había normas supletorias del CPC que resolvían esta situación. Pero yo prefiero que quede expresamente en esta norma que quienes tienen la legitimación activa para accionar respecto de una acción de discriminación sean quienes se vean directamente afectados o perjudicados por una acción de discriminación. Por tanto, creemos que se puede dejar expreso y por eso hemos insistido en este inciso final, Presidenta. Eso, muchas gracias. ¿Opinión del Ejecutivo al respecto? ¿Alguien más quiere opinar sobre el punto? Diputado Kaiser. Señora presidenta, al principio de este debate, del debate sobre este proyecto de ley,
se planteó que la razón que por la cual se presentaba este proyecto de ley es porque habían demasiado pocas acciones interpuestas por la ley Zamudio. Esa era la razón. La razón era facilitar o hacer mayor la cantidad de causas. En esta materia, pues se suponía que existía una serie de vulneraciones o de discriminaciones que no estaban siendo corregidas desde el punto de vista legal. Ese es, digámoslo así, ese es el punto 1, donde uno podría decir, bueno, uno está en un extremo, el extremo de que hay demasiado pocas. Pero, por otro lado, tampoco debiésemos pasarnos al punto en el cual haya demasiadas y algunas injustificadas. Y en ese sentido yo creo que la indicación del diputado Guzmán es razonable. Es razonable que sean las personas que están afectadas, sobre todo si no son personas que están bajo curatela, ¿no? Las que interpongan acciones para corregir una injusticia que se les ha hecho. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Yo me extraña la indicación. De repente creo que hubiera sido mejor respecto de la acción civil, porque en este caso ya aprobamos, digamos, la legitimación activa en los 4 incisos, y usted lo que está haciendo es recortarla de nuevo. Por lo tanto, incluso podría ser inadmisible, diputado. Diputado Guzmán. Presidenta, es que yo aquí quiero que, bueno, tal vez transparentemos más las posiciones, ¿ya? Porque efectivamente se ha dicho que en la acción civil vamos a corregir la legitimación activa respecto a quién reparamos. Exacto. Con las acciones civiles. Pero la medida cautelar, hubo dos declaraciones en esta comisión distintas. Uno, el Ejecutivo dijo, esto se resuelve con el CPC porque en realidad siempre el afectado es quien tiene legitimación activa. Y algunos parlamentarios dijeron, nosotros queremos que cualquier persona tenga legitimación activa. Entonces, sería bueno saber cuál es la posición final. ¿Cualquier persona puede tener legitimación activa respecto de otros o solo aquellos que se han visto afectados en sus derechos, que han sido discriminados? ¿Ya? Porque si tomamos la primera hipótesis de que cualquier persona, yo entendería que mi indicación no está en la línea de la voluntad de lo que quieren algunos. Pero si realmente sentimos que quienes tienen la acción la acción son aquellos que se han visto perjudicados en sus derechos y han sido discriminados, entonces creo que esto resuelve esa eventual duda que nos puede haber quedado no explicitada en la norma. Y eso es por ese motivo la presenté, presidente. Ok, diputado, lo único que me pasa ahí al respecto es que pareciera que usted está apelando a un tipo de discriminación que es la discriminación directa. Y nosotros ya aprobamos la discriminación indirecta. ¿Me entiende? Entonces voy a escuchar al Ejecutivo para tomar una decisión sobre su admisibilidad. Presidenta, yo creo que el diputado Guzmán acierta en que sería bueno unificar los criterios con respecto a esto. Y sería bueno retrotraernos la discusión que dimos a propósito del inciso 3, porque ya dimos una discusión de cómo una tercera persona podía intervenir en favor de otra, incluso no siendo su representante. Porque, claro, en los casos de representación, como bien lo dice su indicación, está más que claro quién es la persona habilitada, el representante legal de una persona, el tutor, el cuidador, o los casos en que la ley lo permite. Pero, sin embargo, en el inciso 3 también dimos una discusión de qué pasaba cuando el representante estaba impedido o no quería hacerlo. Entonces, uno podría decir que ya resolvimos, por eso le digo, yo estoy de acuerdo con el deseo de la unificación de criterios, porque creo que si nos retrotraemos a un criterio que esta discusión ya se dio en la comisión, es una cuestión que ya se zanjó. Entonces, yo entiendo el espíritu de estos diputados, creo que permite clarificar esos criterios, pero creo que ya hicimos una distinción, al menos en la discusión, que está bastante clara entre lo que significa la acción cautelar y la acción civil, donde nosotros sí somos de la opinión de que hay que entrar a corregir cosas en cuando lleguemos a la legitimidad activa de esa parte de la discusión, presidenta. Gracias, Ejecutivo. Una palabra más al diputado Guzmán y pasamos a votación. Presidenta, dejar súper en claro que nosotros hacemos referencia al inciso 1 y 2. El 3 se resuelve por sí mismo, en el caso de representación. Pero la medida cautelar, y ahí quizás es una pregunta directa, presidenta, para criterio del Ejecutivo, ¿la puede interponer cualquier persona o aquellas personas que se han visto afectadas en sus derechos? Porque yo creo que si la respuesta es que es aquellas personas que se han visto afectadas en sus derechos, es totalmente procedente la indicación. Ejecutivo.
sea, nuestra diferencia con lo que usted dice, diputado, en términos conceptuales, es que uno no puede atender esta discusión sin atender el inciso tercero, porque esa cuestión ya tiene un criterio dentro de la ley, que efectivamente no cualquier persona y en cualquier caso, dice aquí, cuando no se pueda o alguien hay una negativa, es decir, hay ciertos condicionantes. No es que yo pueda ir por la calle diciendo que quiero interponer acción a nombre de todas las personas del país por casos sobre los cuales yo no tengo conocimiento, si esa imposibilidad o esa negativa se está configurando. Pero sí parece pertinente para la historia de la ley, para la precisión que usted está buscando. Nosotros no podemos, yo soy de la opinión de que uno no puede ver esto del inciso primero y segundo separado del tercero a la luz de su indicación. Y creo que la ley está dejando bastante establecidos ciertos requisitos para el ejercicio de esa acción por parte de una tercera persona. Puede ser que sea un criterio que no la comisión comparta, si otros diputados también tienen uno distinto, pero así es como yo veo esto. Pasamos a la votación, secretario. Muy bien, presidenta. Don Cristian Araya. Sí, no quedan conforme con la respuesta del Ejecutivo. Creo que aquí hay uno de los centros de la discusión. Yo creo que tal vez a los patrocinantes, a los impulsores de este proyecto de ley, en esta materia está quedando absolutamente ilimitado el asunto. Yo creo que esto puede llevar a un mal uso de la ley. La preocupación que tenemos mucho es que esta ley al final se utilice con otros fines. Por ejemplo, acusar a alguien de discriminar arbitrariamente a otra persona tiene consecuencias en sí mismo, la mera acusación. No es algo que uno lo ponga en el banquillo de los acusados y que era inocente y después no pasó nada. Hay una sanción, hay un reproche social solo por el hecho de haber sido acusado, y eso lo sabemos. Cuando esto queda tan laxo, estamos permitiendo que cualquiera, por ejemplo, con algún fin político, pueda buscar poner en el banquillo de los acusados, al fondo, a una persona, y no hay ningún límite. Entonces, creo que esa es una de las preocupaciones que está presente en este proyecto. Creo que le hacen mal a la hora de dejarlo tan amplio y tan laxo. Creo que aquellos que, por ejemplo, confeccionan listas negras, en el fondo, cuando te tratan de una forma u otra, por ejemplo, en mi caso, y me trataron de homofóbico en un listado de una ONG, bueno, eso tiene consecuencias. No es en el fondo una mera declaración. Entonces, cuando aquí se va a dejar tan laxo que se puede llevar al banquillo de los acusados a un tercero por discriminación arbitraria, va a haber, en el fondo, y en un tribunal, va a haber, en el fondo, consecuencias, llegue o no a puerto la acción. Por tanto, voy a apoyar la iniciativa del diputado Guzmán. Yo creo que esto va a ser uno de los centros de la discusión cuando este proyecto pase a la sala, porque creo que se está haciendo un mal que puede llevarnos a una situación muy perniciosa en el futuro. Gracias, diputado. Ya este proyecto va a pasar a mixta sí o sí, así que no se preocupe. Se reabrirán ahí las discusiones necesarias. Seguimos con la votación, secretario. 7 minutos más. Diputado Cristian Araya, ¿tu voto? Era a favor. ¿Sí? A favor, sí. A favor, muy bien. Diputado Andrés Giordano. Don Jorge Guzmán. Gracias, secretario. Presidente, voy a argumentar, pero el Ejecutivo tiene mucha razón cuando cita el inciso tercero, porque efectivamente dice: también podrá interponerse por cualquier persona en favor de quien haya sido objeto de discriminación arbitraria cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla o carezca de representantes legales. O sea, lo que nos dice el Ejecutivo es que el inciso tercero respondería a las dudas que nosotros tenemos respecto a la situación del inciso primero y segundo. Por tanto, nuevamente yo digo, lo que abunda aquí efectivamente no daña. Lo que hace este inciso final simplemente es dejar explícito y resolver lo que el inciso tercero eventualmente está resolviendo. Pero insisto en el espíritu, porque yo de verdad creo que legítimamente puede que existan algunos acá que digan cualquier persona es cualquier persona, sin necesidad de tener una afectación directa. Y esos podrían decirlo. Yo estoy por la idea de que sea cualquier persona. Yo no. Yo creo que tiene que ser las personas afectadas. Por tanto, quiero dejarlo en forma explícita. Si hay aquellos que sienten que puede ser cualquier persona en forma no explícita, bueno, que lo digan. Pero yo creo que el que esté no daña el proyecto. Yo insisto y entiendo lo que me dice el Ejecutivo, que el inciso tercero resuelve el primero y el segundo. Pero yo prefiero dejarlo explícitamente por una presunción de que hay ciertas posiciones que quieren que sea cualquier persona.
Por eso yo preferiría que quede explícito en la ley. A favor, presidente, a favor, secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Kaiser. Señora presidenta, este es un proyecto de ley que, entre otras cosas, no contempla la sanción a aquel que interpone una denuncia falsa. Es un proyecto de ley que a aquel que hace mal uso de este instrumento, que puede llevar a una persona a pagar 500 UTM, creo que era la cifra que mencionaba originalmente el texto, no lo sanciona. No sanciona a aquel que arruine la reputación de una persona, negocio o institución haciendo acusaciones falsas. Entonces, ni siquiera tiene que estar directamente afectado a la hora de interponer una acción contra un tercero. A nombre de un tercero yo puedo interponer una acción falsa o una denuncia falsa respecto de alguien y no me va a pasar nada. Nada. Esto, señora presidenta, yo creo que no se corrige necesariamente aquí, porque vamos a tener que ver esa parte más adelante en el proyecto. ¿De acuerdo? Pero la injusticia que se puede generar si se mantiene la estructura del proyecto como llegó acá, es difícilmente corregible. Y nosotros acá en el Congreso podemos tener una visión más política en una u otra dirección. Pero no olvidemos que este tipo de normas, cuando son mal utilizadas y mal implementadas, causan tragedias no menores. Hay gente que sufre situaciones de violencia, porque se utiliza la fuerza del Estado para perseguir a un tercero, ¿ya?, que después son difícilmente reparables. Y es por eso que se pone tanto acento, y usted, señora presidenta, lo tiene presente, en el debido proceso, en el derecho a la defensa, en la presunción de inocencia, etcétera. Es por eso que nuestra civilización avanzó en esa dirección. No te acuso y por eso eres culpable. Nos alejamos de eso. Entonces, considerando que hasta el momento esa parte de este proyecto que a mí honestamente me aterra, así como está planteado, que es la absoluta irresponsabilidad del que interponga denuncias falsas. Cuanto menos aquel que interponga la denuncia tiene que ser una persona que pueda probar hasta cierto punto una afectación a sus derechos. Que tenga entonces, que pueda ir donde el juez y decirle, oiga, sí, mire, esto es. Y que el juez pueda efectivamente también, ponderando los antecedentes, viendo a la persona que está interponiendo esto, formarse una opinión. Hacerlo en nombre de tercero, ya la sola denuncia basta para destruir muchas veces las reputaciones, negocios, puestos de trabajo, etcétera. Entonces yo, señora presidenta, yo voy a votar a favor de esta indicación. Como dijo el diputado Guzmán, el propio Ejecutivo ha dicho que esto, en el sentido más profundo, ya es así, y si abunda, bueno, por lo menos no daña. En ese sentido, si ya este es el sentido de la norma, y así lo han planteado, entonces, ¿por qué no dejarlo también textual? Muchísimas gracias, señora presidenta. Para que no se produzca todo eso que yo temo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Algunas de sus aprehensiones, como usted mismo lo ha dicho, vienen en otras etapas, digamos, del propio proyecto. Adelante, secretario, seguimos con la votación. Muy bien. Don Tomás Logo Marcino. Muchas gracias, secretario. Bueno, el Ejecutivo entendí yo que está de acuerdo en el fondo de lo que está planteado el diputado Guzmán, pero estima que está más adelante en el texto. Incluso sí. Ahora yo creo, antes de votar, yo creo que quiero también hacer un llamado de ser capaces de
no estar al filo de la votación, porque evidentemente, y lo digo como parte involucrada, porque siempre soy el voto del medio, entonces, ¿cómo podemos en algunos aspectos que pueden ser más controvertidos generar un margen un poco más amplio? Yo creo que en eso yo me la juego por el diputado Guzmán, producto de que el diputado Guzmán en varias oportunidades ha planteado varias cosas razonables y permite generar un mayor grado de consenso para que este proyecto de ley, una vez ya sea ley, en harto tiempo más creo yo, no sea la ley exclusivamente de un sector contra la discriminación, sino que sea una ley del país contra la discriminación. Por eso, y buscando también hacer un llamado a buscar mayores de consenso, yo voto a favor de la indicación del diputado Guzmán. Gracias, diputado. A favor, muchas gracias. Diputada Ñanco. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada María Acevedo. En contra. Diputada Emilia Schneider. Sí, yo también voy a votar en contra porque algo que se mencionaba en el debate, me parece que un artículo que otorga legitimación activa y luego la priva es un tanto incoherente y contradictorio. Yo entiendo la intención del diputado al presentarla, pero precisamente me parece que podría ser un debate pertinente para haber indicado en otro artículo, la presidenta en el debate señalaba para la acción civil, porque todo este debate que hemos estado dando en torno a este artículo es precisamente para delimitar la legitimación activa. Aquí nadie quiere darle esa legitimación a todo el mundo, a tontas y a locas, sino que precisamente todas estas sesiones han sido delimitar las distintas hipótesis que comprende este artículo. Así que yo voy a votar en contra porque me parece que además quedaría una redacción contradictoria, secretario. Muy bien. Presidenta. Ah, no, me falta, perdón. Andrés Giordano. Voy a votar en contra. En contra. Ahora sí, presidenta. Voy a votar en contra, lo que no hace menos razonable las posturas del diputado Guzmán, pero ya di mis razones al respecto. Por la afirmativa, 5 votos. Por la negativa, también 5 votos. Habiendo empate y no alcanzando el quórum de aprobación, que es 6, se rechaza la indicación, señora presidenta. Y antes de levantar el inciso cuarto, nosotros incorporamos varias indicaciones que fueron todas rechazadas. Necesito votar el texto original del Senado del inciso cuarto. ¿Habría unanimidad para que lo votaran? Les pido de buena voluntad, señor Kaiser, que la tuvimos también respecto del diputado Sánchez, que demos rápidamente la votación al texto original del Senado, para cerrar esto. Ya, ok. Con el diputado nos paramos. Perfecto. Pase a la votación, secretario. Don Cristian Araya. Contra. En contra. Don Andrés Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. Está pareado conmigo. ¿Perdón? Se parió con Emilia. Ah, ok. Diputado Lagomarsino. A favor, dice. A favor. Diputada Ñanco. A favor. Diputado Sandón. En contra. Diputada María Acevedo. A favor. Emilia Schneider. También está pareada. ¿Y presidenta? A favor. A favor. Aprobado. 6-2. Aprobado.